marihuana. También vendo la rica pasta. Aquí vendo la marihuana en la esquina con tu hermana, la que goza conmigo todos los fucking días de la semana, la que la pasa sabroso cuando se la meto todo el grosso, chicloso, meloso, fabuloso, como es que lo gozo. Yo vendo marihuana, también vendo la rica pasta. Estoy con tu hermana, también estoy con tu prima, la rimada vendiendo los alfajores sabores a pasta. Estoy con tu prima, la que se come a todo el mundo, también se comió a mi profe de historia por contarle una historia de terror. Oye parcero, cómprame la rica pasta sabor a tamal, tú sabes que estamos activos con todos los suscriptores del Chido. Y bueno compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como yo, así me encuentro muy feliz, muy contento, estoy saltando de un piecito, papá. Así que nada, papus, vamos a empezar rápidamente con este gameplay sabrosón o sabrosingui. Es la primera vez que voy a usar este personaje, se me sale el mote, papá. La primera vez que voy a usar este personaje, así que pues, vaya, me están diciendo que es un personaje que juega hasta las patas, o sea, que no tiene ataques así, que es feo prácticamente, así que quiero seducirlo, no, quiero probarlo, así que no, así como la probé a tu hermana, así, no, mentira. Ok, vamos a rápidamente adentro del juego y ahí nos vemos, ¿ok? Y bueno, ya estamos aquí dentro de la sala, compañero, y como podrán notar, estamos aquí. Bueno, el compañero me está hablando, me está diciendo Pablito. Bueno, compadre, yo soy el Chido, bienvenido. Bueno, ahorita el dueño de la cuenta no se encuentra disponible porque está muy ocupado, su boca está muy ocupada, está haciendo alguna... ¿no? Está... Dale, hay que estar positivos, hay que empezar. Bueno, es la segunda vez, si no me equivoco. No, sí, la segunda vez que estoy usando este personaje. La primera vez solo entré a mirar, no lo usé. Chivo, me está diciendo. Pues, y bueno, ahora vamos a jugar con este personaje porque la verdad es que todavía no he jugado. Yo soy así, papi. Es que la verdad, ¿sabes? ¿Tú quieres saber la verdad? Es que yo no juego todos los días Voltean para saber qué personajes están saliendo nuevos, qué armas están saliendo nuevos. Hace poquito acabo de entrar y ya han sacado nuevas armas. O sea, que este Voltean está excitado. Mira, yo pensé, dije, ¿por qué? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos los compañeros? Yo pensé, ¿dónde están? ¿Que se esconden? Y la verdad es que solo había un usuario de su equipo del rojo. Y yo como menso viendo, ¿no? ¿Dónde están todos? Mira, este men casi me pilla. Casi me pilla este brother. Dale, mira. Es que, mira, yo lo veo al personaje y lo veo de pie a cabeza, lo veo así. Le digo, ¿sabes qué? Papi, tú sabes que eso es activo. Le digo, oye, este personaje es común y corriente como los demás personajes que son. Venga, súmale. Miren, papá, ¿vieron eso, papu? ¿Vieron ese, papu? Eso hay que llamarlo la pose del ascensor. Dale, mira, acá vamos a zumbarle. Mira, venga para acá. Uy, no, mira, me engañó. Mira, así como ella me engañó a mí. Venga para acá, ¿dónde te vas? Mira que se mamó, se pilló incesaria, ese mármol y me mató, papu. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, como podrán notar, bueno, a mi opinión mía, pues este personaje hasta las caiguas. A la firme, brother, este personaje está hasta las patas. Deben de sacar nuevos personajes, venga para acá. Tienes que cuidar tu culo, amigo. Tienes que cuidar tu culo, si no yo voy a ir y me lo voy a robar. Mira, han salido nuevos personajes y bueno, este personaje para mí está hasta las patas porque deben de sacar nuevos personajes. Ya no saquen más reboots, saquen más personajes especiales. Los especiales se están quedando atrás. Saquen nuevos especiales, pero con otro ataque, ¿no? Otro diferente en tirar sus bolas. Bueno, su bolas de fuego, ¿no? No vayan a pesar las bolas que les cuelgan. No, señores, no vayan a ser, no estén mal pensados, por favor. Así que nada, mira, vamos a sumarle. Pues la verdad es que mira, la garganta se me está secando porque he estado hablando mucho. Antes estaba renegando con mi elfa, sí, porque me está diciendo que está embarazada. O sea, ¿qué mames, güey? Ni siquiera he tenido relaciones con ella. Y no, el cementerio, pero no. ¿Qué mierda estoy hablando? Dale, mira, es que tiene un ataque diferente, ¿no? Que como que le sale como un estilo, un style de algo azul, ¿no? Mira, súmale, papu. Pero aún así, pues no me llama la atención, La única que me llama la atención es tu hermana, sí, cuñado. Dale, vamos a sumarle por acá. A ver si encontramos a alguien. Porque, a ver, es que, mira, ese men está en drogas. Mira, acá va a aparecer. Uy, súmale, mira. Es que no me agarra. Venga para acá que te agarro. Mira, te di en toda la nuca, papá. Te di en toda la nuca. Sombra, ¿qué pasó el otro? Uy, ese men está en drogas. Uy, ¿qué pasó? Dale. Vamos por acá. Mira, es que este men apareció de atrás de mí, así como de la nada. Mire, brother, es que casi lo ataco a mi compañero. Dale, estoy jugando con varios Reeboks, papá. Y es que, mira, la verdad es que últimamente todos, hasta los más pollitos, están jugando con Reebok. Ni siquiera usan ya sus personajes básicos. Mira, zúmbale, ¿dónde te vas, papi? Tienes que cuidarte, porque eso es así, men. Me está regalando un punto, prácticamente me está regalando a tu hermana. Mira, este brother. Oye, ¿dónde está ese brother? Se fue, oye, cementerio, se pide cesárea.
Illuminati, papá. A ver, es que el otro, mira. El otro men me tiene en la mira, creo. Este men está en drogas. Dale, dale, dale. Vale, brother, mira, mira. Brother. Uy, que este men, uy, ¿qué pasó, brother? Uy, ¿qué pasó? Uy, se está excitado, uy, se está en drogas ese men. ¿Qué pasó? Que se quiere tornillo. Mira, ahorita lo matan por payaso. Ahorita lo matan por payaso. Ahorita... Lo mataron por payaso. Mira, ese mamú se pilló cesárea, papi. Dale, súmale por acá, dale, súmale. Vamos por acá. Estoy en la cuenta, vale, es que te cuenta. Y también yo, mi cuenta también me pasó a mi papá. Puros cupones nomás de bit. Dale, dale, venga para acá. Mira, mira, este men está en drogas, ya me vio, ya me dijo, acá está el chido, tengo que matarlo. Mira ese men como me busca, mira, así como tu hermano me busca a mí, así. Mira, ¿qué pasó, brother? Venga para acá que te di en el hocico, papá. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿Que no le viste venir? Dale que súmale, mira ese brother. Ok, el perro está ladrando ahorita mismo a las 4 de la madrugada. Mira, súmale. Es que este men no quiere atacarme, güey. Mira, este men está en drogas, son unos que yo no voy ni fragando. Yo bajo y me hacen el amor ahí. Mira ese men que se cree. Oye, ¿qué te crees, men? Oye, ¿te crees tornillo? ¿Qué te crees tú hoy? ¿Te crees bala? ¿Qué te crees? Mira, no entra por acá mi personaje ni fregando va a entrar, no es chiquitito, pues, virgen. Mira, súmale por acá. Casi que me vea, me cubro. Dale, pe, ahora mátame, no puedes matarme, papá. ¿Qué pasó, brother? Uy, mira que este men está viniendo atrás de mí. Es que este men se trae algo conmigo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Yo soy mexicano de avenida, circulación, ya tú sabes, papi. Súmale, mira que estamos activos. Estamos ganando, hay que estar activos, hay que estar contentos. No, contentos no, mira, que súmale, mira, te salvaste porque te iba a dar una santa paliza, papi. Dale. Oye, papo, ¿qué pasó? Oye, ¿vieron ese men está peleando con el fantasma? No sé, mira el otro que está arriba. ¿Con quién estás peleando? ¿Estás peleando con uno de tu equipo, mongol? Mira, vamos a subirlo por acá. Vamos a rugir. Y pues como podrán notar, estoy con ¿cómo se llama? Con tu hermana. No, mentira, no estoy con nadie. Nadie me quiere. Mira, venga para acá, súbele. Mira, baja, tienes que bajar con los verdaderos machos. Aquí tienes que pelear aquí abajo en el suelo, papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás arriba? Tienes que bajar aquí. Venga para acá, baja. O yo subo, papi. Yo te sumo, papi. Tú sabes que te doy en el culito. Ya tú sabes, papi, que tienes que estar atento. Si no, yo te voy a matar. Mira, este men, es el Brian, ¿no? Es el Brian, venga para acá, papi. Mira, es que este men corre, demasiado. Oye, ¿qué pasó? Hoy este men está en drogas, ¿no? Dale, con esta arma, no, con la ley, no, con esta porquería no sirve. Con esta, sí, hará esta arma que te rompe el ojete hoy en dos te parte. Dale, vamos a tirar la red por ahí. A veces, ay, que mira, qué mongolito soy. Yo mismo me he tirado la red. Oye, es que a veces así me pasa, ¿no? Estoy excitado, tiro la granada y la granada me viene a mí y me rebota. Y a veces me logra matar cuando no tengo, no social explosión, papá. Dale, que hay que estar activo. Mírame, este men ya me vio, ya me dijo, acá está el chido, venga para acá, mira, mira. Hicimos intercambio de caras, papi. Vamos, súmale, acá está atrás. Es que este men no me vio, yo lo voy a zumbar por atrás. No me vio. Súmale, venga, ¿dónde te vas hoy? Se mamó, se vi cesárea, tú lo maté, papi. Lo maté así, y los demás están corriendo. No sé qué se quedan Speedy González, que tienen que estar ahí, papi. Mira. Uy, se escapó, mira este men que se cree hoy. Este men que se cree, es tornillo, se cree ese men. Está en drogas, prácticamente está en drogas. Dale. Vamos a usar la Legend y como podrán notar, papi, oye, está que me duele la cabeza, está que me duele la garganta, oye, creo que me quiero enfermar hoy, compadre, ¿qué pasa? Mira, este men está en droga, mira, venga para acá, ¿dónde te vas? Súmale, es que a veces mira, no puedo subir, papi, no puedo subir. Dale, vamos a por acá debe estar, por acá lo puedes notar, venga para acá, ¿dónde te vas? Saca la cabeza, maldito infeliz, saca la cabeza, ¿por qué te escondes? Ahí te mata. Te mata y te mató por mongolito. Este men está de espalda en lobo y ni siquiera se da cuenta que atrás viene el otro y lo viola, ¿no? Es que ese men está en drogas. A ver, venga, es que venga para acá, venga. Ese es producto, cuando tú fumas te vuelve mongolito, pe. A ver, venga para acá, muerto casi. Oye, brother, ese men se te en drogas. Ni tiró su red. Dale, por fin. A ver, por fin nada aún. A ver, vale, vamos por acá. Hay que chiflar con esta arma. Acá hay uno. Súmale, es que con el otro arma ni fregando. Vamos a tirar la fuego y vamos a tirar la granada de marihuana. Que viva la hierba. Que viva la hierba, tú sabes, papi. Que viva la hierba, legalízala. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? Oye, men, está en drogas, creo. Uy, mire, súmale. Te di en toda la mitra, papá. Yo me voy porque capaz alguien viene por atrás y me va a agarrar, me va a hacer la pose de pollito. Este men murió en el aire. Oye, ¿qué te crees tú? Los guardianes de la galaxia, ¿qué te crees? Dale, vamos por acá. A ver, el otro men está peleando con el fantasma. No sé con quién pelea este men, es un mongolo. Y tu madre sabe que eres mongolo, ¿no? A ver, vamos a tirar acá. Ahorita lo violan.
lo violan y lo violaron. Y yo lo violé a uno. Vale, es que ni fregando vamos a poder con tres. Ahí tú estás con lobo y los demás están con humano. Te van a dar una santa violada, papá. ¿Qué pasó? Mira, 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 mira. Estás que me pica la nariz, son. Dale, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. A ver, a ver, a ver. Brother, a ver, ¿a quién matamos? Creo que alguien va a subir por acá. A ver, y. Uy, ¿qué pasó? Uy, ¿quién lo mató? Uy, ¿quién lo mató, brother? ¿Qué pasó? Mira, el otro men que está en droga. Mira, mira, es un vale, papi. Mira que me pasó en tu cara pelada. Oye, está que me sube el culo. Venga para acá. Oye, ¿dónde te vas? ¿Dónde te vas? Oye, sube, sube, sube. No, que diga, yo tengo que subir, ¿no? Qué mongol, qué lobo. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Qué pasó, brother? Venga, venga, venga. No, tú tienes que venir. Tú quieres matarme, papi. Tienes que venir acá con tu papi. Tú sabes, papi, ¿qué pasó? Cuando he visto que el rey baja. Venga para acá y te sumo, papá. Te di en todas las tetas. No, bueno, en todos los six-pack te di. Porque el Brian no te... Ese es el Brian, el personaje de Brian, ¿no? Dale, vamos a zumbarle con esta arma a ver si alguien viene por acá. Ok, alguien me está disparando y yo mejor me voy, ok. Oh, zúmbale, mira, mira, tú eres mío, mira, mira, pum, zúmbale, su arma se cayó para abajo. Y bueno, compañeros, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olvides regalarme un me gusta y en compartir. Si quieres tu salud, comparte este video. Y si no quieres tu salud y no quieres compartir, pues no compartas, no hay problema, papá. Así que nada, papus, yo me despido, comienzo hasta la próxima, cuídense mucho, los quiero. Y bueno, no olviden hacer su tarea y en ver su porrito, que es lo más delicioso, lo más hermoso que puede pasar en esta vida. Obviamente, papus, si tú miras tu porrito, vas a tener buena nota, papi. Tú hazme caso a mí, papi, tú hazme caso. Así que no, papus, ahora sí me despido, comienzo hasta la próxima, cuídense mucho, los quiero. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo. Así que nada, papus, un gran saludo para sus elfas, un gran saludo para sus hermanas. Y así que nada, yo me despido, comienzo hasta la próxima. Y ¡chao!